Bien, reportajes en Nacho Medio Red Streaming, todo lo que estamos comentando. Bueno, a 48 horas estamos de la parada militar. Claramente que vamos a vivir este viernes, claramente nuestra programación. Bueno, horario tarde en Nacho Red Streaming, también en otras señales televisivas. Pero claramente queremos hacer, queremos hablar de, o hacer reportaje y hablar de lo que es los presentadores últimos que ha tenido la parada militar tras el retorno a la democracia. Claramente desde 1991 hasta la actualidad, ante los rumores de la posible última parada militar que podría sostener el mismo Dario López en TVN o en los canales por el tema de los cambios que podría enfrentar TVN el próximo año y ante todo lo que pasaba una semana acá al día con la salida de Francisco Vidal de la presidencia del directorio. Y yo creo que todo lo que es también parte de parte del espíritu patrio que tiene la transmisión televisiva, claramente lo que he tenido por años TVN, que es el canal que claramente, y que anteriormente creo que en los años 60, si no me equivoco, TVN no era el canal, claramente creo que a lo que contó Carlos Sánchez en un programa radial en 2005, que en los años 60 claramente fue transmitido por el canal 9 de Universidad de Chile Televisión, claramente que hoy es el canal 11.2 digital de Chile TV, y claramente a lo que sin duda fue los años 60 cuando se encargó de la transmisión de la paramilitar, y después años más tarde claramente TVN sería el canal ya hasta el día de hoy que manejaría la transmisión hasta el día de hoy. Claramente yo creo que a mano de una productora. Pero o sea, hay que tener claro que TVN es el que maneja la transmisión del evento, claramente por lo que ha tenido por muchos años y hasta el día de hoy. Bueno, a pesar de la inclemencia de la situación económica y actual que vive el canal público. Pero claramente yo digo a todo lo que es TVN, claramente haber sido este canal. Y en los años 90, claramente yo creo que vamos a comenzar a hablar del primer presentador que tendría en democracia. Claramente yo creo que lo que sería una figura que lamentablemente en los años 80 durante el gobierno militar fue censurada de la televisión. Creo que, bueno, y a lo que fue el noticiero de Canal 11 cuando sin duda mucho estaba no queriendo referirse al general Pinochet. Algunos dicen que en un lugar tal estarían hablando del presidente de la República y sin hacer mención del nombre, y esto claramente no gustando a los ejecutivos del canal de aquel entonces y claramente que eran defensores del general del ejército, claramente yo creía todo lo que sería su despido de Canal 11 y claramente cuando a veces no quería referirse al general y claramente sabemos su lado democrático que no ocultaría esos años y claramente no gustó de sus directores que tendría en los años 80 en, TV, en Canal 11 y claramente a lo que era hasta en 1988 cuando sin duda volvería a aparecer en la televisión para claramente aparecer en la campaña del no y claramente para expresar su apoyo para que la democracia vuelva en 1990, aunque el año 85 estuvo presente igual en TVN, pero relatando pero como narrador deportivo, claramente el año 85 relatando el partido Chile-Uruguay, que fue para los dos canales, Canal 13 y TVN, y claramente no sería su primera vez que estaría también en otras señales, también el año 85 también, pero el año 91 claramente sería el año que ya llegaría, o el año 90 sería el año que llegaría ya oficialmente a TVN, ya claramente en democracia con el programa claramente todo lo que es todo en tabla, claramente el programa que, los primeros programas que condujo claramente de opinión y actualidad claramente que haría Patricia Mañados en los 90 y al año 91 claramente lo que sería el glorioso y aclamado El Mirador que tendría TVN en democracia y claramente ese mismo año conduciría la primera paramilitar. Claramente lo que sería en 1991 en democracia TVN, claramente TVN, bueno, claramente no es sencillo volver a levantarse, claramente después de años que el gobierno militar dejó todo a TVN. Y claramente lo que fue la primera paramilitar, sin duda que tuvo claramente tuvo TVN claramente en 1991. Y para recordar claramente cómo fue la transmisión claramente de TVN, claramente de lo que fue en 1991, la primera paramilitar, claramente que tuvo TVN y bueno, lo que fue para Patricio Bañados, claramente uno de los conductores emblemáticos e históricos que tuvo hasta el año 2005 en televisión nacional. Para recordar lo que pasó. En la tribuna oficial y creo yo que en todo el parque las miradas se dirigen con frecuencia hacia el sector norte, donde debe aparecer la comitiva con el presidente de la República. Después de ese esquinazo, cacho de chicha y espectáculo folclórico,
inicia el desfile militar propiamente tal, después de que el jefe de la plaza solicita el correspondiente al presidente. La escuela militar. El presidente de la República, don Patricio destacamentos de honor de los institutos matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Simultáneamente se izarán los pabellones nacional y presidencial en los mástiles ubicados a ambos costados de la tribuna de honor. Usted escuchó el anuncio por los altoparlantes de este recinto y allá lejos alcanzamos a divisar la escolta montada del presidente. Las escuelas empiezan a presentar armas en este momento. Y cuando inicie su paso el presidente, vamos a escuchar los acordes del himno nacional. Alcanzamos a divisar allá lejos en su automóvil la silueta, vamos a decir, del presidente. Ahí ha comenzado su acción la banda de guerra de la escuela militar en la ejecución del himno nacional, que había iniciado previamente la banda instrumental al paso del presidente. Bastante lejos de la tribuna oficial, si el sonido que usted escucha es débil, puedo asegurarle que es exactamente la situación que se vive acá. También. Cuatro compañías de la escuela militar son las que estamos formadas, al menos ocupando la primera línea de la escuela, con sus respectivos oficiales montados. Y posteriormente está la escuela naval, cuya banda irrumpirá con los sones del himno nacional ante la presencia del presidente. Para hacer revista de todo lo que sucede en esta parada. Es un clásico que nos falta claramente todos los años y de todos los presidentes, bueno, imaginamos, desde la época de Pinochet hasta la actual, claramente, que sin duda es un clásico que se ha mantenido por años de hacer revista cuando llega el presidente y claro, estar pasando a los lugares donde están las bandas instrumentales para tocar el himno de nuestro país institucionalmente. Todo lo que estamos comentando. Y tenemos una cosa más que contar. Bueno, ¿cómo fue el cierre de la transmisión de TVN? Claramente la parada, claramente de 1991, y eso a todo lo que era Patricio Bañados, claramente una figura que ha tenido en la historia de nuestra televisión y claramente en TVN, y lo que sin duda ha sido ese entonces en la transmisión de la parada. Vamos a recordar ese momento. Bien, ya lo ha visto usted, el presidente Elwin, junto al ministro de Defensa, señor Patricio Rojas, se retiran en este momento del Parque O'Higgins. Estamos escuchando por los altoparlantes adiós al séptimo de línea. A nuestras espaldas la escolta presidencial y en este momento, en nombre de la televisión chilena, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta ceremonia esta tarde y le decimos hasta muy pronto donde quiera que usted esté en el territorio nacional. Nacional de Chile.
juvenil en Televisión Nacional. Qué buena onda tenemos hoy en NTV porque tenemos nuestra propia fonda aquí, con asado, con chicha, salud, empanadas, Calor. y con harta gente invitada. Harta gente invitada porque hemos hecho una fonda joven. Mucha gente acá de Canal 7, hay gente del Siempre Lunes, hay gente también del Mirador, tenemos también la buena onda ahí de los actores del Volver a Empezar, están los NN de nuestro programa, está también por allá un grupo musical. Bien, Yacir, después de las transmisiones de TVN y después la primera paramilitar de Patricio Bañado. Creo que después siguió en el programa NTV, aunque claramente ese programa, sabemos, era grabado días antes de la emisión en 1999. Bonito esos tiempos, cuando sí, bueno, en algunos casos igual había promoción normal, pero siempre con la conciencia de disfrutar estos días especiales como las fiestas patrias, todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, hablamos de lo que fue 1991 y para hablar de la parada 2006. Bueno, claramente el 2000 y 2005 no ha sido un tiempo favorable para TVN, claramente lo que sin duda claramente sería el sorpresivo adiós de Patricio Bañado de TVN. Claramente, cuando fue una de las frases de Fernando Salabarrieta en el programa Hoy una vez a Pina 2005, mucho hablando de algunas figuras que ya no estaban con nosotros en TVN. Y claramente nombraría uno de ellos a Patricio Bañados, cuando claramente muchos decían de que claramente ya no estaba en TVN, ya no estaría en TVN hace... Ya muchos decían que claramente ya no estaría en TVN, cosa que claramente pensamos que no era, pensamos que era falso, porque el tema de que Patricio Bañado claramente seguiría para el siguiente año en TVN, pero después ya nos sorprenderían claramente en septiembre de aquel año que ya no estaría ya definitivamente en cara al público, y luego de 15 años en la pantalla, o claramente, bueno, también los democráticos y a lo que fue en TVN, y a lo que sería la llegada de Juan José David. Sería de los segundos presentadores que tendría la parada militar 2006, y claramente siempre teniendo contrato con TVN, claramente para los otros canales también, y de lo que fue el año 2006 en la transmisión de la parada militar y de la segunda que tendría Juan José Lavín. Para recordar cómo fue el segundo presentador de la parada que tuvo TVN, claramente con Juan José Lavín y claramente ya en el gobierno de Michelle Bachelet, claramente a todo lo que sería en TVN en esos años en el año 2006. Para recordar claramente al segundo presentador que tendríamos en democracia, claramente como ha sido claramente el mismo Juan José Lavín. De alto rango, invitados en este lugar. Tiene ahora como decía hace un rato yo, uno de los momentos probablemente más emblemáticos y simbólicos de esta ceremonia, que es el general Cartoni, general de la guarnición de Santiago y jefe de las fuerzas también
de presentación que se va a acercar hasta esta tribuna, lo va a hacer a caballo, según se nos ha dicho, a pedir la tradicional autorización de parte de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para iniciar el desfile, la Gran Parada Militar 2006 en honor, homenaje y recuerdo de las glorias del Ejército. Eso está por producirse en segundos nada más. El jefe de las fuerzas, general de división Patricio Cantón Guillermo, se dirige a la tribuna de honor para solicitar a su excelencia la presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, la autorización correspondiente para dar inicio al desfile. Señora Presidenta de la República, solicito su autorización para el inicio del desfile de honor en homenaje a la gloria del Ejército. Autorizado, general Cartoni. Ha recibido la autorización de parte de la Presidenta Michelle Bachelet y ahora todos los ojos quedan puestos en el tambor mayor de la Escuela Militar, que es el hombre que va a iniciar con sus sones este desfile. Usted también lo conoce como Guaripola, probablemente. Estamos a segundos nada más. Escuchaba clarito, Antonio el caballito. El que no encendió el micrófono, bueno, qué El raro. relato oficial de esta parada oficial. ¡Distar! ¡Ven! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Atención! ¡Desfile! ¡Por compañías en línea! ¡Marquen el paso! ¡Mar! Con el ejército de la banda de guerra e instrumental de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme, da inicio a la Gran Parada Militar 2006. Las bandas de guerra Bien, ahí comenzaría con la parada. Claramente lo que sería Juan José Lavín, el Jota, claramente que ha tenido el TVN, es de las figuras que ha tenido por muchos años, 17 años que estuvo en el canal y claramente durante los 4 años o 5 años, era corta, que estuvo claramente siendo el tercero que ha estado con más años en la parada, claramente, bueno, claramente desde el retorno a la democracia y claramente lo que tuvo Patricio Bañado, 14 años narrando y transmitiendo los pormenores de lo que estaba pasando en el Parque O'Higgins. Y para cerrar, claramente, el historial de los presentadores de la parada militar de las primeras, claramente el año 2011 sería ya el siguiente que entraría ya en el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, muchos pueden presumir claramente que por la situación de Juan Fernández, claramente por la situación que enfrentaba TVN por Juan Fernández, claramente había razones de que qué pasaba con Juan José Lavín, que claramente por qué no estaría conduciendo la parada militar a lo que ocurría normalmente en 2010 con motivo del bicentenario, y claramente el año 2011, cuando fue la más larga de la historia. Pero el año 2011, claramente, muchos que no, sorpresa a los televidentes, claramente, lo que fue la intervención de Don Davor Juranovic, claramente el conductor de la mañana informativa del canal 24 horas, el hombre informativo de TVN, y claramente ante todo lo que sería la parada que condujo esta figura. Claramente muchas sorpresas generó con el tema de todo lo que estaba pasando en TVN, claramente con el tema de que por qué estaba conduciendo la parada militar, por qué no estaba el Jota, claramente, bueno, que sería lo segundo que estaría importantemente, y a todos los cambios que ocurrían, además, con lo que estaba pasando en Juan Fernández y en TVN durante el gobierno de Sebastián Piñera, y lo que sería en ese entonces, cuando nadie creía en este presentador, claramente que estuvo en el 2011, y lo que se mantenió durante los siguientes gobiernos, Michelle Bachelet, claramente el segundo gobierno, después en el gobierno de Sebastián Piñera, que sería el segundo, y ahora en el de Gabriel Boric. Claramente, hasta el día de hoy, han sido los 3 presidentes que han mantenido a esta presentadora, claramente, desde el 2011 hasta en modo actual, y ya punto a cumplir 15 años. Y claramente, ante los rumores de que
esta figura podría ser su última parada militar animando en TVN, a las 7 veces que tuvo oportunidad de seguirlo a él. Bueno, en 2011, 2012, 2013, 2014, en el año 2018 de manera especial, lo mismo en 2022 y en 2024. A ver, 4, 5, a ver, una cosa, 4, 5, 6, a ver, 4, 5, 6, 7. Sí, son 7 veces que hemos estado, a excepción de 2015 al 2017 y 2019 que no estábamos presentes siguiendo a él, tampoco en 2020, 2021, o sea, de 2015 a 2017, 2019 a 2021, no tuvimos oportunidad de estar con él, y tampoco el año 2023. Bueno, ante todo los enfrentaba por la cara, ese tiempo estábamos para fiestas delicias. Así, realmente fueron los años que nos estuvimos siguiendo a él, y realmente las 7 ocasiones que hemos seguido, y los 16 y los 15 casi que cumple esta figura, claramente como presentador de la parada militar. Para recordar cómo fue la primera parada militar, bueno, no exento de lo que enfrentaba el país con Juan Fernández y lo que estaba pasando con las manifestaciones estudiantiles que claramente ocurrieron el año 2011 y claramente lo que sucedía en el país, y claramente una parada que claramente fue de manera más corta, claramente, que otros años, claramente, de todo lo que fue ese momento. Y todo lo que fue la primera llegada de Sebastián Piñera, claramente, al momento del lugar para hacer revista, y lo que sería la primera paramilitar que transmitirá Don Davo United. Y bueno, quedando mucha sorpresa de los clientes porque está esta figura y no Juan José Lavín, y claramente a todo lo que serían los cambios que enfrentaría TVN tras la tragedia de Juan Fernández. Recordemos lo que pasó. Uno de los ritos de esta ceremonia es uno de los momentos más relevantes y también más simbólicos de la parada militar. Es cuando el jefe de las fuerzas de presentación, en esta oportunidad el general de división Antonio Cordero Kier, comandante de apoyo a la fuerza, quinta antigüedad de la institución, se acerca a la tribuna y le pide la autorización al presidente para iniciar esta gran parada militar en honor a las glorias del ejército. Es, como decíamos, el punto más simbólico de toda esta ceremonia, porque de alguna manera se grafica la sucesión del poder militar al poder civil, que en este caso representa la figura del presidente de la República, Sebastián Piñera. También es bueno respetar, porque claro, a diferencia del presidente que actualmente con Bobby, con la relación política, sí, que se el Bobby a la tribuna o la galería de donde estaban interpretadas esta figura, bueno, de la parada. O el 90, desastroso, bueno. Ahí está entonces el presidente Piñera haciendo su ingreso ya a la elipse del Parque O'Higgins por el cabezal norte de este gran parque que ya hace más de 100 años congrega a la ciudadanía para vivir esta gran parada militar que en este año 2011 estará marcada por la austeridad y también por la unidad. Solamente 8.039 efectivos desfilarán frente al presidente de la República, bastante menos que lo que desfilaron el año pasado, donde se acercó a cerca de 11.000 soldados, militares, aviadores, marinos y carabineros que desfilaron frente a la elipse del Parque O'Higgins. También habrá poco material rodante en esta oportunidad, se verán muy pocos blindados porque la institución ha querido privilegiar solamente mostrar hombres y mujeres, muy poco armamento militar. Eso sí, para los que les gustan los aviones, por supuesto, estará la presencia de los halcones, de los T-35 Millán, que son los vuelos que se usan para instrucción en la Fuerza Aérea de Chile, y también a paso rasante por cuarta vez acá en la elipse estarán presentes los aviones F-16 que pasarán a más de 500 km/h, así que hay que tener muy buena visión para poder captarlos en el momento en que pasan junto con el escuadrón de la Fuerza Aérea de Chile. La primera parada militar fue televisada en el año 1962, en esa oportunidad fue Canal 9 de la Universidad de Chile quien llegó hasta las pantallas de algunos hogares de Chile esta gran parada militar. De allí en adelante, conforme se fue desarrollando la industria televisiva, comenzó esta unión de los canales para transmitir la gran Bien, eso es lo que hemos entrado a todo lo que estamos diciendo. Queríamos saber, claramente eso le estaba explicando claramente cómo fue la primera parada militar que
se televisaría esos años que claramente no era originalmente en TVN, sino, bueno, porque esos años no estaba TVN, sino Canal 9 de Universidad de Chile, que sería ese entonces hoy Chilevisión. Bueno, todo lo que estamos comentando, yo al menos claramente en la parada donde estaban los pinochetistas, claramente al menos sido respetado, porque claramente a diferencia de los presidentes anteriores de la democracia o la actual, claramente han sido desastrosamente odiados, solamente en esta parada que seamos. Todo creo que todavía hay que recordar al general Pinochet, que como fue el paso de la paramilitar y a lo que sería el 99 con toda la situación caldera que ocurrió con el presidente Frey, claramente cuando fue la parada del año 99 con la situación que todavía queda al debe de lo que pasó con la detención del general. Bueno, todo lo que estamos comentando. Señores, hemos hablado de los presentadores de la paramilitar, claramente que ha tenido la historia de las primeras ocasiones, claramente, y bueno, de lo que ha sido la televisión, claramente de toda la historia de nuestra televisión, y bueno, de toda una simbólica realización que vamos a tener este viernes y veremos cómo puede estar. Claramente yo creo que ante todo lo que estamos enfrentando en el país, lamentablemente, pero siempre hay que reconocer a las Fuerzas Armadas porque ellos son los verdaderos protagonistas del Chile de hoy. No carabineros, no carabineros, ni menos estos mismos que atrapan ladrones. Yo creo que todo lo que es las Fuerzas Armadas, que al menos son los que más cuidan este país. Y yo creo que para la única autoridad de este país, el alcalde, que sin duda va a estar con ellos este viernes, va a ser Mario Desbordes. Porque claramente, a diferencia de los demás alcaldes, a ellos no les interesa la Fuerza Armada. Ellos preocupados de defender a Carabineros y claramente estos mismos, que claramente mismos que dispararon y mataron a los hinchas en el estadio mental, y claramente sabemos cómo estamos ante todo esto. Claramente cómo estamos ante todo esto, y claramente sabemos todo lo que puede pasar con Kast si llega a ser presidente, claramente con el tema que podría estar bien peor esta figura. Bueno, pero siempre conocer a las Fuerzas Armadas y todo lo que es ella el instrumento, el alimento más barato de que estos mismos protagonistas al menos sí están con el país, a diferencia de los otros, no le importa. Pero bueno, ¿qué se puede esperar el viernes? Vamos a ver qué puede pasar. Y ante los rumores de lo que puede ser el Downey United, que a lo mejor podría enfrentar su última paramilitar, claramente ante los cambios que puede enfrentar TVN, y a lo que puede pasar y lo que puede pasar con la demás programación, que no sabemos qué puede pasar. Y al menos el único canal que tiene cambios cada 4 años, o todos los años, por la diferencia que los otros canales no les interesan los cambios y siguen los mismos presentadores de hace 15, 20 años. Bueno, así que nada que decir ante todo esto, y bueno, nosotros vamos a estar al tanto de contarles de lo que dejaba la parada y bueno, mucho más en lo que nos saldrá en los próximos días y bueno, claramente nuestros informativos de todo lo que puede pasar este viernes. Señores, terminamos los reportajes haciendo alusión a todos los presentadores que ha tenido la paramilitar y con más junto a ustedes en un próximo en el próximo reportaje en nuestro streaming. Quédense con nosotros porque vamos a hablar vamos a analizar la cadena presidencial de Gabriel Boric. Yo creo que lamentablemente, bueno, después de lo que tuvimos que enfrentar anoche, fue la inauguración del 18, que no le gusta a este presidente. Pero claramente yo digo que no debe ser el mejor momento para nuestra industria televisiva ante el juego de esta situación que vive el país. Claramente no para informar las noticias, sino para jugar con la situación. Y claramente eso es lo que está pasando, porque claramente para buscar inventar noticias que nunca han sucedido en la historia. Claramente a lo que hemos tenido que enfrentar muchas veces. A lo mejor el 5 de octubre va a volver a ocurrir esta triste cadena del presidente. O sea, a lo mejor se quema una casa, se quema la casa de la sobrina, de la prima de Julio César Ruiz, claro, porque es lo que quieren informar los canales, no mostrar la verdad. Claramente sabemos los matinales que arruinaron la televisión, arruinaron nuestras pantallas, y para esos mismos que no les interesa el 18. Estoy preocupado de andar con el mismo contenido hace 6 años. Bueno, vamos a estar con aquello junto a ustedes en nuestro streaming. Vamos a comenzar, vamos a ir con aquello. Pero antes quisiéramos recordar la palabra de Boric, aunque sea repetido claramente, y eso es lo que ha hecho. Claramente cuando estaba en contra y ahora a favor. ¿Qué se puede pedir ante todo esto con esta figura? ¿Qué se puede pedir? Nada. Estoy contento de estar aquí para poder inaugurar. Claro, no nos estaban emitiendo matinales y no lo metieron. O más bien a estas alturas creación de la Plaza de los Juncos, que ha sido recuperada para la población, para los niños, para los jóvenes, para las personas mayores, para los vecinos y vecinas del sector. Y antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia. Debo ser sincero que no alcancé a ver el de Chilevisión. En una de esas de Chilevisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13 y por supuesto ninguno estaba dando esto. Y es que parece que las buenas noticias no tienen rating. Pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el gobierno no hace nada en delincuencia, que el gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Juncos en la Guamachuco 3. Vengan acá.
Y que los vecinos de la Guamachuco 3 les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora. Y no para el show del presidente nomás, más que Jimmy Fallon nomás, yo creo que lo van a imitar. Bueno, quédense con nosotros, vamos con el video.